Bueno, ahora con la ayuda de estos modelos voy a explicar la turbinoplastia y la turbinectomía. La turbinoplastia es una cirugía destinada a reducir el tamaño del cornete inferior para así corregir una obstrucción nasal para dar como resultado un cambio funcional en la respiración del paciente. Las indicaciones para esta son por obstrucción nasal, pólipos nasales, desviación por tumores, hipertrofia de tumores, rinitis o sinusitis crónica. La técnica quirúrgica es: se pone un espéculo nasal de Kian y una cánula de Fraser para succionar las secreciones, digamos acá, con esto, aquí así. Después realizamos un taponamiento transitorio con gasas impregnadas con afin, montadas en pinza bayoneta para hacer vasoconstricción y retraer mucosa de cornetes, y así evidenciar si la hipertrofia de cornetes es ósea o mucosa. Así. Después retiramos este taponamiento y ponemos una asa de electrocoagulación para pulsar cornetes. Con electrobisturí hacemos contacto con el asa y succionamos las secreciones con una cánula de Fraser. Ahora les voy a explicar la turbinectomía. Esta consiste en una reducción de tejido de los cornetes inferiores nasales. Se saca todo o parte del cornete inferior. Esto se puede hacer de varias maneras diferentes, pero a veces se usa un pequeño dispositivo de alta velocidad para cortar el tejido extra. Las indicaciones para estas son: por pólipos nasales, desviación por tumores, hipertrofia de tumores, rinitis o sinusitis crónica. La técnica quirúrgica es: se pone un espéculo nasal de Clean y una cánula de Fraser para succionar las secreciones. Se pone una mecha impregnada con Afrin para hacer taponamiento transitorio y se ayuda con pinza bayoneta. Se succiona con cánula de Fraser y se hace un luxado de paredes con espéculo de Kian o tijera de mayo recta y se luxan los cornetes. Epistasis. Este es el sangrado nasal originado en las fosas nasales o en los senos paranasales, o también puede darse en ambos simultáneamente. Se clasifica en tres tipos: epistasis anterior, epistasis posterior y epistasis superior. El procedimiento ambulatorio consiste en una cauterización con nitrato de plata. Entonces, con este se cauteriza con nitrato de plata y con este succionamos. El taponamiento anterior se realiza con una sonda de Foley. Entonces introducimos la sonda de Foley número 14 con el globo desinflado a través de la narina con la hemorragia hasta que se observe por detrás de la úvula. Se infla el balón con 10 mililitros de solución salina y se tracciona suavemente hasta que el globo quede anclado en las coanas. Se taponan ambos orificios nasales con gasas impregnadas con ungüento antibiótico, mientras que el taponamiento nasal posterior con gasas es introducir una sonda de Nelaton número 10 o 12 por la nariz y se extrae por la punta por la boca. Amarramos una seda precortada a la punta de la sonda. Al otro extremo de la seda amarramos gasas comprimidas. Amarramos las gasas comprimidas con otra hebra de seda precortada y traccionamos la sonda hasta que la gasa se ubique en las coanas y en la rinofaringe. Y fijamos la seda oral y nasal. Bueno, ahora con ayuda de estos modelos voy a explicar la septoplastia y la septorrinoplastia. La septoplastia es la corrección de la desviación septal o su reconstrucción. Está indicada para deflexiones, crestas y espolones. Bueno, la técnica quirúrgica es infiltración de toda la pirámide nasal utilizando un espéculo de Viena y lidocaína al 1% con epinefrina en jeringa de 10 centímetros cúbicos y aguja hipodérmica número 23 o 24. Después se colocan mechas nasales impregnadas con solución vasoconstrictoras, ayudándose con pinza bayoneta y visualizando la cavidad con un espéculo nasal. Entonces, algo así. Introducimos las dos mechas. Después, con tijera de material
O con pinzas mosquito, también puede utilizarse hoja de bisturí número 15. Se rasuran o se depilan las vibrisas de la fosa nasal. Las vibrisas son los pelos que tenemos todos en la nariz. Después hacemos una incisión marginal de la mucosa nasal en el borde caudal del cartílago septal, con hoja de bisturí número 15 y un mango número 3, exponiendo el campo con un gancho doble abotonado. Con pinza de Adson Brown y cuchillete de Cuttle se diseca el plano subpericóndrico al borde caudal del septum. Después se hace una disección completa del plano subpericóndrico realizando un túnel superior e inferior con el disector de Cuttle. Con este más o menos aquí así, plano superior. Después se realiza un corte de la unión osteocartilogenosa del septum con la tijera de Kainz a nivel del piso nasal. Se corrige la patología específica de flexión, cresta o espolión dependiendo del componente. Se hace una reposición de cartílago septal con previa aplanación con el aplanador de cartílago y martillo. Se sutura la mucosa con catgut cromado 4 ceros, aguja redonda de medio círculo. Se realiza un taponamiento nasal anterior con mechas nasales impregnadas de sustancia oleosa antibiótica. Se coloca micropore en el dorso y la punta de la nariz. Aquí así. Y se coloca una gasa recolectora en el vestíbulo nasal. Más o menos aquí así. Listo. Ahora voy a explicar la septorrinoplastia. En esta se realizan los mismos pasos que la septoplastia hasta la corrección de la deformidad específica, es decir, hasta donde se corrige la patología específica de flexión, cresta o espolión, dependiendo del componente. Después de esto, se hace un abordaje de la punta nasal, se diseca el dorso nasal con tijera y se coloca el separador de Aufrich. Se corrige laterorrineas, cierre del techo nasal y adelgazamiento del torso nasal. Se hace una reposición de cartílago septal con previa aplanación con el aplanador para cartílago y martillo. Se sutura la mucosa con catgut cromado 4 ceros, aguja redonda de medio círculo. Se hace un taponamiento nasal anterior con mechas nasales impregnadas con sustancia oleosa antibiótica. Se coloca micropor en el dorso y punta de la nariz. Luego se deja un yeso en el dorso nasal y una gasa recolectora. Bueno, esto sería todo.